Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Omar Romero, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias, Omar, por estar en este programa. Gracias a ti, Mariano. Es un gusto compartir con ustedes, con tu audiencia. Si vamos un poquito en el tiempo hacia atrás, las experiencias más contundentes fue la recepción de los cristales de cesio que se dio en el marco siempre de la misión Rama. Y esta experiencia es bastante fuerte e interesante porque cierto fin de semana nos fuimos a la playa y en la playa un grupo quizás de unas 40 personas tuvimos la oportunidad de ver una nave en forma de boomerang anaranjada en el horizonte, en el mar ya de noche, ya como a las 7 de la noche. Entonces ese día se iban a recibir esa iniciación en el transcurso del desarrollo de los grupos. Supimos de que había ciertas herramientas que estos seres daban en ese entonces. Uno era el nombre cósmico, el otro era los cristales de cesio. Pero esa experiencia, digamos que marcó mucho esa etapa de mi vida porque yo pude verificar de que había una interacción con estos seres. Por ejemplo, en esa noche una nave se colocó arriba de nosotros y nosotros sentíamos la vibración. Y los instructores, que eran los más avanzados en el grupo, nos dijeron que pusiéramos las manos palmas arriba y luego se comenzaron a materializar en la palma de las manos una especie de energía concentrada, porque se podía ver que era una especie de energía como plasma o una vibración con luz en la palma de las manos. Se sentía el peso, se sentía el calor y luego esa energía la incorporamos a nuestro pecho. Entonces, estos seres nos habían dicho de que esa energía iba a servir como un catalizador de las energías que estaban viniendo del centro de la galaxia. En ese entonces, más adelante, la NASA confirmó de que los rayos gamma, precisamente, había una emanación extraña de rayos gamma. Esto fue ya por el 2009 que la NASA dio esta información. Pero nosotros, pues 10 años antes ya sabíamos de que esa energía iba a llegar al planeta, bueno, a todo el sistema solar, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, las experiencias se fueron, digamos, intensificando en sueños premonitorios o con alguna información que ellos daban, e incluso digamos que la carga energética de nuestros cuerpos se incrementó y las enfermedades pues nos pegaban menos, ¿no? O sea, de alguna manera nuestra carga eléctrica o electromagnética se incrementó a partir de esa experiencia. Esa fue, digamos, que como el bautizo en ese entonces, ¿no? Más adelante, con el transcurso del tiempo, los avistamientos siempre se han dado, es decir, en mi caso personal, y yo siento que hay una especie de monitoreo de parte de estos seres, porque frecuentemente yo salgo a la calle o salgo al patio de mi casa o al parqueo, y yo sé que hay algo ahí en el cielo, tomo la fotografía y precisamente en mi canal hay muchos de esos videos y fotografías donde están esas naves allá arriba suspendidas. A veces están digamos, son como unos 5 objetos, a veces solamente un objeto, pero no creas que son, digamos, como las imágenes que vemos
películas de alienígenas, ¿no? Que son enormes y que se ven las ventanas y todo. No, sencillamente se ven objetos sólidos que están suspendidos en el cielo y que no pueden ser aviones, ni drones, ni globos, ni nada de eso, ni pájaros, sino que son objetos a veces en forma de hamburguesa, pero se ven muy difuminados. A veces son en forma de platillo, a veces son tubulares. O sea, hay una diferente, en ese sentido, formas que podemos fotografiar. Entonces hay una especie de seguimiento de estos seres por parte de ellos, pues, y a las personas que estamos difundiendo el tema. La otra experiencia que fue bastante intensa fue en el año 2011 en el desierto de Chilca, en Perú. Yo asistí a un encuentro mundial de la Misión Rama y hubo una etapa en esos 5 días que estuvimos en el desierto donde hicimos un retiro silente. Esto quiere decir que nos vamos solos en medio de las montañas del desierto de Chilca a experimentar la soledad y a ver qué comunión tenemos con la creación, ¿verdad? Con la vida, con Dios y todo esto. Entonces yo caminé en medio de las montañas, yo solo, y quizás como una hora después de haber empezado a caminar en medio de las montañas, yo comencé a sembrar un cuarzo en la tierra porque sentía que era una especie de ceremonia personal, de devolverle algo a la madre tierra, algo de lo que nosotros tanto le hemos quitado. Entonces yo me sentí muy conmovido. En ese momento observé un objeto blanco que iba sobre la cresta del cerro, tengo un video en mi canal donde se puede ver ese objeto. Es muy pequeño, pero se logra diferenciar que no es una piedra ni nada. Yo lo vi que iba flotando y luego se quedó estacionado en una parte de la cresta del cerro. Yo sabía que ellos eran, porque como te repito, es una constante el monitoreo que ellos tienen con nosotros. Y luego, cuando ya iba oscureciendo, yo pude ver abajo de mí, justo donde era el camino de regreso para la vía principal hacia el campamento, pude ver a una materialización de uno de estos seres. Era como una persona de entre 2,50 y 3 metros de alto y que tenía un, una especie, esto era una imagen transparente, o sea, yo podía ver a través de él, pero se le lograban ver la forma de la vestimenta e incluso su cabello un poco largo. Entonces yo me asusté un poco porque estaba yo solo y ciertamente no es lo mismo hablar de esto que vivirlo, ¿no? Entonces yo me asusté un poco, sin embargo levanté mi mano en señal de saludo y el ser no se movió, él solo se quedó parado viendo. Entonces yo tuve que esperar a que pasara la experiencia porque no tenía chance de regresarme, ya que él estaba justo en el camino de regreso. Quizás a los minutos empezó a difuminarse la visión esta y luego desapareció por completo. Entonces yo me regresé, ya estaba noche y en el desierto, pues si uno no conoce fácilmente se puede perder, ¿no? Entonces me regresé al campamento y en el camino de regreso vi que pasaban algunas sombras blancas a la par y también vi a otra persona que estaba con las mismas características de este ser, rubio, alto, vestido de blanco, estaba sentado en unas piedras meditando. Yo creí que era uno de los asistentes y le hablé y le dije, no, vámonos porque ya es oscuro. Y esta persona no me volvió a ver, no respondió. Entonces yo sentí que era algo anormal eso, sentí que no correspondía al protocolo de amistad y cariño que habíamos tenido en el campamento. Entonces yo me regresé y esa persona se quedó ahí sentada meditando en la oscuridad. Entonces, no sé, seguramente fue uno de ellos o alguna persona de los asistentes, pero lo que sí viví antes es una experiencia de proyección de estos seres que después supimos de que físicamente rara vez andan por acá en la Tierra. Casi siempre son proyecciones de ellos, holografías, porque se da el caso también de que por la tecnología que ellos tienen, proyectan parte de su conciencia en estas imágenes que vemos a veces, no sé, en los campamentos o en salidas de contacto. Y luego, otra de las experiencias más intensas que tuvimos fue en el año 2012 en Nicaragua. Fuimos invitados por parte de estos seres que ellos pertenecen a una agrupación más grande que se llama Hermandad Blanca.
La Hermandad Blanca agrupa seres extraterrestres que están a favor de la evolución humana y seres intraterrestres que trabajan conjuntamente para generar cambios en el planeta y generar cambios en la conciencia de la humanidad. Entonces, la Hermandad Blanca nos invitó a nosotros a ir a una incursión a las selvas vírgenes de Nicaragua, un viaje que duró 15 días. Solamente, digamos, fueron 5 días río arriba, porque el lugar al que fuimos invitados y que el objetivo era conectar con la información que hay ahí de los vestigios arqueológicos que todavía no los descubre la ciencia, ¿no? La ciencia humana. Entonces fuimos de El Salvador, fuimos 2 personas y de Nicaragua eran 5. Y luego pues llegamos a una comunidad indígena que todavía son comunidades de cazadores y pescadores y cultivan su arroz y todo, o sea, viven en una comunión con la naturaleza y que casualmente, digo casualmente porque no existen las casualidades, pero esta comunidad se llama Rama, tal como se ha llamado el grupo de contacto en el cual pues yo me inicié en este tema, ¿no? Entonces es una sincronicidad pues bien extraña. La cosa es que estuvimos ahí, 5 días fueron camino río arriba, sobre el río Indio. Llegamos a la comunidad, ahí Margarito, que es uno de los indígenas Rama, nos recibió en su casa. Ahí estuvimos 5 días donde hicimos incursiones a vestigios arqueológicos donde hay una puerta dimensional. Esta puerta dimensional es como que imagínate tú que es una casa de 3 pisos, pero llena de basaltos. Está construida con basaltos como columnas largas, apiladas, pero forman una pirámide. Entonces, cuando tú llegas a esa formación, uno siente, al poner la mano, siente la vibración y escuchas una especie de zumbido, como que fuera un panal de abejas, una cosa bien extraña. Eh, También ahí tuvimos lapsos en los cuales yo personalmente sentí que conecté con la información de ese lugar de hace miles de años atrás y recibimos la información de que esa zona había sido parte de la Atlántida, o sea, esta parte de Centroamérica fue parte de ese reino y que hace miles de años atrás hubo un enfrentamiento entre los seres atlantes y seres extraterrestres, que, como tú sabes, los conflictos han sido una constante en este universo, ¿no? Y todavía el bien y el mal se siguen enfrentando hasta este momento. Bueno, lo vemos a diario en la política y en la economía mundial, ¿no? Hay temas que son bien aberrantes y hay temas que, como, bueno, la liberación de la información a través de canales como el tuyo, ha sido digamos que una metodología que estos seres también han estado ocupando para despertar a las masas, para despertar a las personas y que no se aferren tanto a las cosas locales como la economía, como el fútbol en todo sentido, como la política, pues que definitivamente creemos que eso es todo, ¿verdad? Pero la cuestión no es así. Bueno, siguiendo con mi relato, en esa incursión que hicimos a las selvas vírgenes de Nicaragua, a la biosfera del Indio Maíz, se llama ahí, uno de nosotros tuvo un contacto con unos seres que él relató después que él los veía como que eran superhéroes, o sea, personas muy altas, con una presencia muy imponente y que básicamente lo que le dijeron era la historia de esta zona de las Américas y que estaba relacionada con los vestigios de la Atlántida y habían reinos, habían, digamos, personas muy evolucionadas espiritualmente que se vieron obligadas a defender su civilización y por lo tanto llegaron a este conflicto que fue provocado por celos de algunas razas que no estaban de acuerdo con el plan cósmico o la evolución humana. En ese interacción que tuvimos, hubo momentos en los cuales sentimos que conectamos con el pasado, porque yo escuchaba en momentos de meditación que estuvimos, porque pasamos 4 horas meditando, 4 horas del día meditando, escuchaba como que las dimensiones se traslapaban en ese momento
y logramos ver, escuchar y vivir, revivir algunas situaciones del pasado. Y eso es un tema bastante subjetivo y energético, pero que es en realidad, digamos que nosotros que vivimos esa experiencia, pues sabemos de que es algo real porque lo vivís y revivís sentimientos y emociones que no corresponden al momento que en ese momento estamos viviendo. Es decir, estamos meditando y de repente empiezo a revivir una situación que me trae recuerdos, me trae emociones y empiezo a sentirme tocado, ¿no? Internamente. Entonces, luego hemos tenido aquí en el país una serie de avistamientos, una serie de encuentros cercanos, pero no del tercer tipo, sino que avistamientos a distancia de personas que después aparecen en las fotografías como personas que no son de esta humanidad porque se ven diferentes en su morfología. Ciertamente, en el próximo campamento que hagamos vamos a ir a una zona donde años atrás fuimos y en una fotografía aparece una, un personaje calvo de barba larga hasta el pecho, vestido de negro con un buzo pegado, que en ese entonces nadie de nosotros, ninguno de nosotros andaba vestido así. Entonces nos pareció extraño. Eh, lo, lo siguiente que te puedo comentar es de que hay un caso extraño también acá que se nos dio a nosotros allá por el año 2007 más o menos, cuando en una meditación uno de nosotros recibió un mensaje que le decía que ellos iban a enviar un emisario y que ese emisario iba a estar en contacto conmigo, con Omar, y que ese emisario trabajaba donde trabajaba Alfredo, uno de los del grupo. Entonces, se recibió el mensaje telepático porque es como una dinámica que nosotros hacemos de que en meditación tratamos de ver qué información recibimos y la anotamos, ¿verdad? Y pues después la confirmamos, o sea, esperamos de que haya elementos de validación. Bueno, mensaje se recibió y más o menos al año yo recibí unas fotografías por email que me envió una amiga donde aparecían unos seres grises que se veían como que era una proyección dentro de una fotografía de aquella de rollo. ¿Te acordás que había antes fotografías de cámaras con film que tú llevabas no sé, al taller donde te revelaban esas fotografías? Entonces, una de esas fotografías aparece una proyección como que fuera una doble exposición con un grupo de seres grises, pero que se ven nítido, nítido. Ella me mandó la foto y yo le pregunté que quién las había tomado. Ella me contactó con la persona que le había dado las fotografías y resultó que este amigo trabajaba donde trabajaba Alfredo, tal como decía la comunicación un año antes. Entonces, me reuní con él, con este amigo, y él me explicó de que las fotografías no las había tomado él, sino que se las habían regalado una alumna de él que fueron tomadas en un hotel en el norte de El Salvador, justo donde vamos a ir nosotros en unos días. Entonces lo extraño de todo esto es de que un año antes se nos avisó en una meditación y las cosas se cumplen exactamente como nos dijeron. Lo extraño de todo es de que al parecer estos seres querían hacernos llegar una evidencia que es física y que yo la tengo, que es una fotografía donde hay una proyección de estos seres. ¿Con qué finalidad? Pues yo me animo a decir de que quieren hacernos ver de que ellos están, digamos que monitoreando esta parte del globo y que también son seres que andan con una misión específica porque en la fotografía aparece uno de ellos sentado en una banca creo que es un bebé que está cargando, un bebé. Como es una proyección, pues ahí también se da el tema de la pareidolia, donde uno puede confundir las imágenes, pero el ser que está parado y el que está sentado se ven claramente. Al final, el monitoreo de diferentes razas, pues sigue hasta la fecha, seguimos teniendo avistamientos, seguimos teniendo alguna especie de interacción telepática y psíquica con ellos, porque después de tantos años siento yo que ya hay un relacionamiento energético y que es un beneficio mutuo. Ellos están en una misión de ayuda o de diferente tipo
y nosotros pues de alguna manera nos sentimos conectados con el tema y difundimos el tema. Dentro de el fenómeno de los contactados hay algo que se repite mucho y es muy habitual y es los mensajes por parte de los seres extraterrestres. En el caso del grupo Rama cumple con el mismo patrón y los integrantes de ese grupo afirman recibir mensajes. ¿Tenés mensajes de los seres extraterrestres que puedas compartir ahora con todos nosotros? Sí, el último que lo compartí incluso en mi canal, habla de que estos seres están en una, déjame recordar, que hay dos que recibimos, digamos, estos mensajes no se reciben todas las semanas o todos los meses, sino que cuando ellos quieren decir algo, sencillamente fluye la información y la dejan ir y nosotros esperamos que esa información se confirme. No es como pues hacer una llamada que la puedes hacer todos los días y a cada momento, sino que es cuando ellos deciden decir algo que puede ayudar al proceso o de un grupo o de una zona, digamos, en este caso, pues nosotros, Centroamérica, ¿no? Entonces, en el último mensaje decía de que estos seres estaban viniendo desde hace décadas atrás y de que les interesaba mucho el hecho de relacionarse de una manera pacífica, de una manera amistosa con las personas. Que las personas lo que pueden hacer es prepararse vibracionalmente y no tener, digamos, prejuicios ante un relacionamiento con ellos, porque no puede darse aquel tema de ¿cómo se llama? Racismo extraterrestre, porque nosotros creemos que si son rubios y altos, pues son los buenos y que los chiquitos y grises son los malos. En realidad no es así, porque el ejemplo es la raza en la tierra, ¿no? Hay muchas razas y no todos los anglosajones son malos, no todos los latinoamericanos son malos. Entonces, hay una mezcla tan vasta que ellos nos invitan a desarrollar nuestra intuición y nuestro sentir interior, que esa es la única manera en la cual tú puedes ir decodificando qué es lo que te ayuda a crecer y qué te ayuda a relacionarte con estos seres. Nos hablaban también de que en los años 50 se establecieron grupos en varios países del mundo, por ejemplo, en Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, provenientes de cierto grupo de estrellas y que estos seres lo que querían era vivir la experiencia humana desde adentro. Es decir, me decían en ese entonces de que ellos habían tenido que entender la generación de dinero por parte de las sociedades humanas para intentarlo ellos también, porque me decían de que no podían irse a establecer a un lugar sin haberlo comprado, porque obviamente la tierra tiene dueños y si ellos querían estar adentro de comunidades humanas, pues tenían que tener un lugar que fuera propio. Entonces tuvieron que generar alguna especie de interacción con las economías humanas para lograr hacer recursos y comprar tierras. Y la gente los veía como extranjeros que venían de otro país a comprar tierra y que se establecieron ahí en una comunidad. Estoy hablando de los años 50, más o menos. A partir de ese momento, ellos comenzaron a ser autosuficientes y como antropólogos cósmicos empezar a reportar la forma de convivencia humana y entender este proceso, el proceso humano. Eso sigue hasta las fechas, o sea, ellos siguen en comunidades, pueden estar en medio de nosotros y ni siquiera lo notamos. Hay lugares muy especiales donde se da este tipo de interacción, por ejemplo, en Monte Shasta, en los Estados Unidos, por ejemplo, en algunos lugares como los Pirineos, también en Capilla del Monte, en Argentina, donde es como lugar de peregrinación de mucha gente de diferentes países donde ellos pueden pasar desapercibidos. Y también me decían de que ellos colaboraban con las comunidades que estaban alrededor, comunidades humanas, pero a través de intermediarios, es decir, que gente que pudiera caminar en medio de las poblaciones humanas sin ser notados, pasando desapercibidos. Entonces, tienen una especie de interacción tan profunda en, en nuestra tierra, en nuestras sociedades, que nosotros ni siquiera lo sospechamos.
y es un tema que pues lo han empezado a revelar, ¿no? Han empezado a hablar de eso, como porque puede ser de que alguno de nosotros, podría ser tú o alguien que nos está escuchando, ya incluso haya estado en contacto con ellos y que no nos hayamos dado cuenta. Y lo último que yo he recibido es de que cada uno de nosotros debería de buscar un lugar de poder en nuestras ciudades. Es decir, hace unos años atrás, en un sueño, a mí me dijeron que tenía que visitar algunas iglesias de mi país. Yo las visité, esas iglesias, y en algunas de ellas recibí cierta información, pero ya más de carácter como hacer este tipo de meditación o ya algo bien personal, ¿no? Entonces me decían de que esa dinámica de buscar los lugares de poder en las ciudades hay que comenzarlo a hacer porque, en primer lugar, elevamos nuestra frecuencia y en segundo lugar, puede ser que la gente reciba inspiración, o sea, reciba mensajes de una frecuencia superior a través de la inspiración. Entonces, ¿cómo encontramos los lugares de poder en nuestras ciudades? Primero, tendríamos que, digamos que programar los sueños. Si tú te quedas haz una meditación antes de dormirte, ¿verdad? Puedes usar sonidos binaurales o puedes usar la frecuencia la frecuencia de Schumann y te quedas con esa idea. Quiero saber cuáles son lugares de poder en mi país. Entonces tú te duermes y estás programando todos los días esa pregunta y tarde o temprano vas a recibir una respuesta. Visita tal lugar, que casi siempre son lugares insospechados. Y en mi caso fueron las iglesias, unas iglesias. Porque se sabe también de que pues los españoles cuando llegaron a América pusieron muchos lugares, muchas de sus iglesias están en lugares de poder donde el indígena llegaba a rendir sus cultos, y ahí llegaban a dejar ofrendas, llegaban a poner un fuego, llegaban a reunirse. Entonces ahí mismo ellos hicieron iglesias, como una especie de imposición de la fe, ¿verdad? Entonces eso no quiere decir de que los lugares hayan sido anulados, porque la gente sigue llegando ahí a dejar su ofrenda, a hacer oración, a pedirle a Dios o a dar gracias. Entonces, una de las características de los lugares que yo encontré es de que siempre hay altares donde uno va a dar gracias por milagros que la gente ha recibido o por sencillamente dar gracias por la vida, porque no nos falte el dinero, los recursos, la comida, la salud, las buenas relaciones. Entonces cada uno podría programar sus sueños y pedir esa información para ir a lugares en sus ciudades donde seguramente encontrarán pues información, una buena sorpresa. Omar, ¿cuál es la información, el mensaje más importante que vos creés que tenés para darle a los oyentes en esta entrevista? Mira, el mensaje más importante y que ha venido también de parte de ellos es de que en realidad no se trata de un relacionamiento con estos seres, no se trata de, digamos, de vivir para eso, sino que se trata de vivir para entender qué hacemos como seres humanos en estas sociedades y en esta tierra y precisamente en este momento de la humanidad. El mensaje más importante es el autodescubrimiento, es el tema de trabajar hacia adentro, de entender las capacidades que yo tengo para transformar la realidad, porque esa es otra de las cosas que ellos también nos han dicho, de que todo, eh, me estoy acordando de otro mensaje que llegó hace como 2 semanas en una meditación. Resulta que yo estoy dando un curso que se llama Antenaje. Ese curso es para precisamente tener este tipo de mensajes que provienen de esferas superiores. En ese mensaje me decían de que agarrara un vaso con agua y que pusiera un vaso de vidrio transparente, sin diseños ni nada, con agua y que lo pusiera bueno, que lo pusiera contrastando con una fuente de luz y que observara cómo el agua desvía las frecuencias, desvía la luz y la cambia y la mueve hacia un lado o hacia el otro, y que así exactamente es la mente.
que nosotros, si allá existe una realidad que está emitiendo frecuencias, pero el vaso hace las veces de mi mente, yo puedo cambiar esa frecuencia si yo me enfoco y aprendo a utilizar esa energía mental. Y así es como cada uno de nosotros puede cambiar su realidad. Puede, si nos encontramos en momentos conflictivos o en relaciones conflictivas que nos atormentan o en situaciones complicadas, pues que utilicemos nuestra mente de una manera positiva, y esa es parte de un autoconocimiento que lo vamos a ir desarrollando, que no nos dejemos, digamos, de caer por pensamientos negativos, porque casi siempre hay un montón de frecuencias negativas que andan pegadas a uno y que pueden tirar de ese tipo de depresión o tristeza o pensamientos oscuros. Entonces el mensaje más importante, Mariano, es la fe en nuestras capacidades, la fe en que somos parte de un proceso de crecimiento, la fe que siempre vamos a tener ayuda alrededor, y solamente tenemos que abrir los ojos, cambiar la frecuencia para que esa ayuda llegue y que nos pueda dar una vida más excitante. Eso es lo que te podría comentar. Perfecto. Pues yo te quiero agradecer, Omar, por esta entrevista, por habernos contado tus experiencias, tus opiniones respecto a este tema. No sé si querés agregar algo más con respecto a la entrevista, con respecto a este tema, o si querés dejar formas de contacto o algo por el estilo. Claro, mira, yo también estoy hablando con los amigos que están en este tema, y los domingos en la noche, a las 8 de la noche, en El Salvador, tenemos un programa. Mi canal se llama Omar Romero 33, Testigo del Contacto ET. Ese es el canal de YouTube. Pueden sintonizar y pueden compartir e interactuar, ¿no? Al final, Mariano, se trata de que estamos en un proceso de crecimiento en la discusión, y que vendrán cambios en la humanidad producto de ese crecimiento. Vendrán cambios más fuertes, positivos. Hay muchas cosas que se están revelando, y el Internet pues ha colaborado tremendamente con esto. Y decirle a la gente de que no caiga en la tristeza o en la depresión o en la desesperación, sino que polaricemos esa energía y vayámonos hacia la fe, hacia los pensamientos positivos, y al hecho de co-crear nuestra realidad. Al fin y al cabo, somos una comunidad muy grande y muy fuerte, todos los que estamos en este tema, y tenemos que estar unidos e intercambiar información. Pues nada más, eso es lo que te podría decir. Y yo te agradezco a ti también el tiempo, y bueno, quedamos para una próxima, si gusta. Ahora que mencionaste que vienen cosas positivas para la humanidad, no quiero terminar la entrevista sin preguntarte por eso. ¿Qué información con respecto a lo que viene para la humanidad les dieron estos seres? Bueno, dicen que en la medida en que la frecuencia humana vaya cambiando hacia el despertar, hacia la apertura de la conciencia, todas las viejas estructuras van a ir cayendo por sí solas. Los últimos eventos que se han dado a nivel planetario para atentar en contra de la humanidad son producto de una desesperación de parte de algunas fuerzas oscuras que están queriendo que la humanidad no evolucione. De eso no hablamos mucho, pero en realidad esa dinámica del depredador que está siempre buscando a quien depredarse es una constante en esta manifestación de la vida. Si tú te fijas en la naturaleza, siempre hay un depredador que se come al más chico, ¿no? Siempre ha habido civilizaciones en la Tierra que ha conquistado otras. Entonces es una dinámica que este planeta al parecer ha sido permanente. Y a nivel extraterrestre, en este planeta ha habido civilizaciones que han querido esclavizar al ser humano, mantenerlo en la oscuridad, porque de alguna forma el ser humano viene a ser un crisol de muchas razas que generaron lo que hoy somos nosotros. Y principalmente en los latinoamericanos, pues es digamos, una manifestación de ese crisol que a ellos les parece bastante interesante. No es porque lo seamos latinoamericanos, pero es lo que ellos han dicho. Entonces, de alguna forma se dice de que por eso en Sudamérica se escogió como el nuevo polo de luz para la nueva era.
Antiguamente fue los Himalayas y Shambhala y ese tema, y ahora se dice que se ha trasladado hacia la cordillera de los Andes, donde hay mucha energía que se está liberando. Entonces, principalmente ese es el mensaje, que tengamos fe en nosotros mismos, porque a veces sucede que ellos tienen más fe en nosotros que nosotros, en nuestra misma gente, ¿no? Y solamente ir descubriendo nuestras capacidades e ir trabajando haciendo nuestro trabajo interior y nuestro trabajo espiritual. Muy bien. Pues Omar, muchísimas gracias una vez más por esta entrevista, por el tiempo que nos brindaste. Y desde acá, desde la isla de Tenerife, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Mariano. Un saludo para todos. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.